Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Espero que todos estéis bien. En este vídeo vamos a desmontar a los testigos de Jehová con su propia Biblia y con argumentos irrefutables. El vídeo va dirigido a los hermanos musulmanes, para que no se dejen engañar por esta secta. Los testigos de Jehová afirman que la Biblia es la palabra de Jehová, es perfecta y no tiene ningún error. Bien, vamos a poner a prueba esa afirmación. Me voy a basar principalmente en las versiones de la traducción del Nuevo Mundo del año 67 y del 87. Por ejemplo, vayamos a Hebreos, capítulo 1, versículo 6. En la versión del 87 dice: pero cuando introduce de nuevo su primogénito en la tierra habitada, dice: y que todos los ángeles de Dios le rindan homenaje. Mientras tanto, en la versión anterior, conocida como la traducción del Nuevo Mundo Verde, si vamos al mismo capítulo y al mismo versículo, encontramos lo siguiente. Esta vez, en vez de rendir homenaje a Jesús, se le adora. ¿A qué viene ese cambio? ¿Acaso el significado de la palabra griega ha cambiado de una versión a otra? Esto lo hacen porque adaptan la Biblia a sus creencias. Conforme van cambiando sus creencias, van cambiando la Biblia. Está claro que hay una diferencia abismal entre adorar y rendir homenaje. En 1 de Samuel capítulo 13 versículo 1, vemos que falta la edad de Saúl. Al parecer Jehová se olvidó de la edad que tenía al empezar a reinar. Lo mismo pasa en la versión del 87. La explicación que nos dan en su página web es la siguiente. En la versión de 1987 que podemos encontrar en su página web, dicen que el número falta en el texto masorético. Mientras tanto, en la traducción del Nuevo Mundo revisada del año 2019, la nota dice que el número no aparece en el texto hebreo. Esta es una prueba clara que demuestra de que la Biblia no se ha mantenido a lo largo de los siglos, ya que la edad de Saúl no la encontramos ni siquiera en los textos más antiguos. En 1 de Reyes capítulo 7 versículo 31, vemos que falta la cantidad de codos. Lo mismo pasa en la versión de 1987. Ahora bien, si consultamos su Biblia en su página web, la nota dice: la cantidad de codos falta en el masorético. Otra vez, encontramos información ausente en los manuscritos más antiguos. ¿Se puede considerar esto la palabra de Dios? Claro que no. En 1 de Crónicas, capítulo 7, versículo 3, encontramos un enorme espacio donde falta un nombre. Lo mismo pasa en la versión del 87. Se mencionan solo 4 nombres, mientras que el texto dice que son 5. En su página web dicen que el masorético, la Septuaginta y la Vulgata latina dicen 5, mientras que la versión peshita o siríaca dice 4. Vemos claramente que los manuscritos se contradicen entre sí. En el libro de Esdras, capítulo 4, versículo 10, vemos claramente que falta un verbo. Tanto en la versión del 67 como en la versión del 87, encontramos un guión largo. La explicación que nos da su página web es: en el masorético, aquí aparentemente se ha omitido el verbo. La Septuaginta inserta juzgó y transpone este verbo al principio del versículo 9. En el libro de Nehemías, capítulo 12, versículo 17, nos encontramos con otro enorme guión, donde claramente falta un nombre. Y si consultamos nuevamente su página web, la explicación que dan es la siguiente. En la versión online del 87, dicen: aparentemente el masorético omite aquí un nombre. Otra vez vemos que en el texto original falta información. Mientras tanto, en la versión revisada del 2019, dicen que al parecer aquí el texto hebreo omite un nombre. Pero ¿cómo pueden afirmar que la Biblia es perfecta y que se ha mantenido intacta a lo largo de los siglos? Es como si yo os dijera que en el Corán falta información en el texto original. Por poneros un ejemplo sencillo, tomemos esta traducción del Corán al español. Vayamos a la Sura 18, conocida como la Sura de la Caverna. E imaginemos que en el versículo 25 dice: habían estado en su caverna, y vemos que hay un interrogante dentro de corchetes, porque en el texto árabe no se encuentra dicha información, o se omite, o se ha perdido, o sea lo que sea. Entonces no se podría decir que el Corán es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no se puede corromper,
no puede faltar información, pero alhamdulillah el Corán es el mismo desde que se reveló, contrariamente a la Biblia, ya que el Corán no depende de los manuscritos. Por ejemplo, en el final del Evangelio de Marcos, en la traducción del Nuevo Mundo de la versión del 67, vemos que hay dos conclusiones, una larga y otra corta, porque los manuscritos antiguos omiten esos versículos y los manuscritos más recientes añaden diferentes finales. ¿Cómo se puede considerar esto la palabra de Dios? ¿Por qué pretenden hacernos creer que la Biblia es perfecta? Algo similar pasa en el Evangelio de Juan respecto al pasaje de la mujer adúltera. Por ejemplo, el Códice Vaticano y el Códice Sinaítico omiten estos pasajes tanto de Marcos como de Juan. Y teniendo en cuenta de que los códices Vaticano y Sinaítico son las Biblias más antiguas que dispone la cristiandad, ¿cómo pretenden hacernos creer que estos pasajes son la palabra de Dios? En fin, hermanos y hermanas, espero que este vídeo os haya servido, y espero que cuando converséis con los testigos de Jehová podáis utilizar las herramientas de este vídeo y demostrarles de que la Biblia, sea cual sea la versión, no es la palabra de Dios. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون